Gloria a Dios, agradeciéndole al Señor que tenemos un día más de vida y como siempre Dios nos trae una palabra. Humildemente estoy aquí en esta mañana para traerles un mensaje de Dios que me fascinó este mensaje. Es un mensaje muy interesante, muy profundo, espiritual. Es para la iglesia, gloria a Dios, para la iglesia de hoy, para la iglesia de estos tiempos y es para todos. Gloria a Dios. Así que el Señor reciba la gloria y la honra de esta palabra, de este mensaje que traemos en este día. Gloria a Dios. Vamos a buscar una escritura. La encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Gloria a Dios. En la iglesia hay muchos ministerios, ¿verdad? Muchísimos ministerios, hay muchos dones, hay muchas labores, muchas cosas que se hacen. Pero yo meditando en este mensaje y a medida que lo leía, lo preparaba y el Señor me ministraba con respecto a esto, hoy quiero hablarles de un ministerio olvidado, de un ministerio poco practicado, de un ministerio a veces anónimo, bajo las sombras, en recámaras secretas y demás, pero que es un ministerio muy importante dentro de la iglesia y si estuviera a full, se hubieran podido evitar muchísimas cosas, caídas espirituales, desastres, injusticias, maldades, pecados y demás. Vamos a Ezequiel capítulo 3, versículos del 16 al 21 y dice así la palabra de Dios. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere tropiezo yo delante de él morirá. Pero tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Gloria a Dios, que el Señor nos bendiga con la lectura de esta palabra. Gloria a Dios, hermanos queridos, este es el ministerio olvidado. Este es el ministerio que está prácticamente en peligro de extinción. Hoy día las personas, es cierto, y cuando hablo de las personas, hablo de las personas de la iglesia. Hoy día a los cristianos no les gusta buscarse problemas con los demás, ¿verdad? A nadie le gusta o no disfruta o no le es muy cómodo, es la palabra, ir donde está otro hermano tuyo y decirle: mira, el Señor me mostró esto y esto, tuve un sueño contigo, o mira, o simplemente estoy viendo que no estás bien espiritualmente, cuando te veo siento amonestación de Dios, o cuando alguien está en pecado, ir y llamarle la atención, o en este caso los pastores, oficiales, líderes de la iglesia, que nos corresponde poner en disciplina a las personas, es decir, a los hermanos que estén incurriendo en alguna. Hoy día, hablo de nuestra iglesia, no sé en las otras, pero hoy día eso en nuestra iglesia se ha ido como desvaneciendo.
La gente, o si no, los creyentes, cuando ven a otro creyente en pecado, lo que hacen es chismear. Decir, viste a fulano, viste lo que está, yo creo que fulano está en esto, en lo otro, aquello, pero ni oramos, ni vamos y le anunciamos, o le hablamos y le decimos, mira, yo creo que tú andas en malos caminos, o presentamos un ayuno, o vamos y charlamos con ese hermano, ¿verdad? Le decimos, ¿qué te pasa? Mira, yo te veo mal, yo te veo medio frío, yo veo que tú estás en cosas que no debes, ¿verdad? Pero hoy día es más fácil pasar por alto esas cosas y uno está tranquilo, no busca ese problema, porque dice también la palabra de Dios, creo que el proverbio, amonesta al sabio y te amará, amonesta al necio y te buscará un problema, ¿verdad? No todos los hermanos, los cristianos, ungidos, misioneros, miembros de la iglesia, todos no son dóciles y son así que usted va y le dice, oh sí hermano, sí. No, hay gente que se insulta, hay gente que porque quizás tengan un rango más arriba, no te ven como en la condición de tú decirle algo, ¿no? Porque pasa así a veces, también hay a veces mucho orgullo por el tema del rango. Y a Balaán, que era un profeta, una mula le tuvo que hablar, ¿verdad? Entonces aquí no se trata de rangos, no se trata que si yo soy el pastor nadie puede venir a decirme que estoy haciendo algo mal, absolutamente no. A veces nos amonestan hasta los niños, ¿verdad? A veces hasta un niño nos puede amonestar, nos puede hacer conciencia. Entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana les traigo un mensaje titulado ¿Dónde están los atalayas? ¿Dónde están los atalayas? Aquí vemos al profeta Ezequiel, que Dios le habla puntualmente, bien explicadito la función de un atalaya, ¿verdad? Entonces, realmente todos no somos profetas, ¿verdad? El don de profecía es un don que escasea hoy día, ¿verdad? Entonces, quizás no seamos profetas, pero sí podemos ser atalayas, ¿verdad? Simplemente con una conexión con Dios, nosotros podemos ser atalayas. Y no quiere decir ahora que usted tenga que estar atalayando la iglesia entera. No, usted puede ser atalaya de su familia, ¿verdad? Usted puede ser atalaya. Ahora, antes de entrar en materia y ver este punto desde su corazón, ¿qué es un atalaya? Es la pregunta primera, ¿no ves? ¿Qué es un atalaya? Cuando buscamos en el idioma hebreo, la palabra atalaya se traduce como el que mira o el que vigila. El que mira o el que vigila. Y ojo con esto, tenemos mucha gente que mira, pero eso no quiere decir que sean atalayas. A veces son chismosos, ¿verdad? A veces nos reímos porque por acá, por la cuadra, pues tenemos varias cámaras de seguridad. Unas son mecánicas, otras son humanas, ¿verdad? Eso no quiere decir que usted sea un atalaya. No es el simple hecho de mirar, ¿no? O de estar pendiente a la vida de los demás. Dice también que atalaya se traduce como torre construida en un lugar alto para vigilar y poder avisar con tiempo de un peligro o una amenaza. Esa es la función de un atalaya. Entonces estamos hablando de un atalaya espiritual, ¿verdad? Ahora, ¿qué características tiene un atalaya espiritual? Porque, obviamente, cualquiera no puede ser un buen atalaya, ¿verdad? Características de un atalaya espiritual. Número 1, los atalayas viven en un nivel alto espiritual. En un alto nivel espiritual. Un atalaya eficaz, eficiente, no puede ser una persona que viva en su carne,
¿verdad? Porque las cosas espirituales, solamente los que son espirituales pueden juzgarla, pueden discernirla, pueden manejarla. Es decir, que la primera característica para ser un atalaya espiritual es que usted tiene que vivir en un nivel espiritual con Dios, ¿verdad? Y uno de las cosas especiales que tiene que tener un atalaya, y es la segunda característica, es que tienen que tener buena visión espiritual, discernimiento. El otro día le contaba a Heli cómo habían destruido la carrera de un evangelista. Había un muchacho, joven todavía, de otra iglesia. El muchacho tenía un don de predicar tremendo. Cuando él iba, hacía campañas, los pastores lo invitaban a sus países, a sus iglesias, él iba, hacía campañas, hacían sanidades, tremendo, conversiones y todo. Y un día pasó un pastor, iba un pastor, uno de los que lo había invitado a ese muchacho a hacer campaña, y lo vio saliendo de un motel al muchacho abrazado con una rubia. Y el pastor se quedó en shock, dijo, ay, este anda adulterando, fornicando, este anda acabando, y nosotros invitándolo a dar campaña. Entonces este hombre ya llegó a su casa y empezó a hacer conexión con los otros pastores y les dijo lo que había visto ese evangelista saliendo de un motel abrazado de una mujer rubia. Entonces empezaron a cancelar todas las campañas que habían concretado con el muchacho, y bueno, más nadie lo invitó, más nadie lo mandó a buscar ni nada, y el muchacho por fin dejó de predicar y se dedicó a trabajar nomás. Y un día este mismo pastor vuelve a pasar por el motel y vuelve a ver al muchacho saliendo con la rubia del motel. Y ya fue tanta su intriga que se paró y le, hermano, ¿cómo está, varón? ¿Qué se anda? ¿Qué hace por acá? Y le dice, mi papá es el dueño de este motel y esta es mi hermana. Y yo trabajo aquí ayudando a mi papá porque me cancelaron todas las campañas evangelísticas que tenía, no sé por qué, y me he dedicado a trabajar. Y bueno, este pastor fue lo suficientemente humilde y le dijo, varón, perdónenme, yo fui el que destruyó su carrera evangelística. Yo un día pasé por aquí, lo vi saliendo de este motel con la rubia, y yo pensé que usted estaba en adulterio, estaba fornicando. Yo no sabía que usted trabajaba aquí, que su papá era el dueño de este motel. Y por más que se arrepintió, ya había manchado la imagen de un gran evangelista. Entonces, un atalaya tiene que tener buena visión espiritual y discernimiento. Y si algo no entendió, si algo vio que no estaba bien o que parecía otra cosa, tiene que consultar a Jehová, ¿verdad? Hay que consultar a Jehová para que entonces Él confirme lo que es. Otra característica de un buen atalaya espiritual es que estos atalayas velan por el bien común y no solo por el bien personal. Es decir, estas personas están libres de egoísmo y de egocentrismo. Cuando el atalaya está velando, no está procurando solamente que su familia esté bien, que sus hijos estén bien, que su matrimonio esté bien, sino que está velando por toda la iglesia. Gloria a Dios, está velando que la familia de mi hermano esté bien, que el hijo de mi hermano esté bien, que el matrimonio de mi hermano esté bien. Gloria a Dios, eso hace un verdadero atalaya. Gloria a Dios. Y otra característica, hubieran muchísimas más, pero no nos vamos a pasar 2 horas aquí hablando. Los atalayas espirituales son preventivos y correctivos, que esa fue la misión que le dio Dios a Ezequiel. Le dijo, si yo te revelo a ti que el impío está mal,
Y te advierto para que tú le adviertas, y tú no lo haces, el impío va a morir. Y va a morir, pero yo voy a demandar su sangre de tus manos. Es decir, yo te voy a meter a juicio a ti. Fíjense que nosotros no somos responsables del pecado ajeno, pero sí somos responsables de advertir cuando vemos a alguien en pecado, ¿verdad? Eso se llama prevenir y corregir. Gloria a Dios. Hermanos, este es el ministerio olvidado. Este es el ministerio en peligro de extinción. Este es el ministerio que nadie quiere. Porque todo el mundo o la mayoría estamos enfocados en lo nuestro. Que mi familia salga adelante, que mi familia esté bien, que lo que yo hago esté bien, que mi ministerio esté bien y lo demás, como dicen acá en Bolivia, ¿cómo es que dicen? A la de Dios, ¿cómo dicen, no? ¿Cómo es? A la de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, yo me emocioné mucho con este mensaje porque yo lloraba, yo decía, Dios mío, cuántas cosas hubiéramos podido prevenir si hubieran atalayas activos en nuestra iglesia, ¿verdad? Y los hay, gracias a Dios no se han extinguido del todo, pero qué bueno es cuando tenemos un sueño con algún hermano, sueño malo, terrible. Yo por lo menos tengo la costumbre, tengo un sueño con alguien y voy y se lo tiro, por si acaso. Voy y se lo tiro y le digo, mira, esto soñé, yo no sé, ve a ver qué pasa, qué estás haciendo, vete a ver. Y es bueno que nosotros tengamos conciencia de que Dios nos quiere como atalayas. Los atalayas siempre están despiertos, siempre están pendientes, siempre están conectados con Dios. Y esto era lo que pasaba. Los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, allí en sus recámaras, algunos en el desierto, otros lejos por allá porque siempre fueron rechazados y marginados, pero iban aún delante de los reyes y le decían, así ha dicho Jehová. Gloria a Dios. Entonces, qué bueno que nosotros podamos pensar que podemos convertirnos en atalayas. Gloria a Dios. A veces, tristemente, en la iglesia pasan cosas tremendas, ¿no? Y a veces uno no quiere hacer las cosas porque a veces son cosas incómodas lo que uno le tiene que decir a los hermanos. Y yo a veces he tenido que decir cosas incómodas, cosas que percibo, cosas que veo, cosas que Dios las pone en nuestro espíritu, ¿no? Y a veces la gente no entiende. Pero yo digo, prefiero decirlo, porque si el día de mañana esa persona, ese padre, esa madre, ese hijo fracasa y se hunde, fue con advertencia, ¿verdad? Fue con advertencia, porque el día de mañana, líbreme Dios, que Dios demande la sangre de alguien que yo pude haber prevenido, haber salvado, haber corregido, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, hay otra especie de atalaya, pero son como el billete falso. A lo que quería decir anteriormente, antes que se me vaya la idea. A veces vemos al hijo de alguien, de algún hermano, en alguna cosa, y mira fulano en lo que anda, en lo que está, pero jamás vamos y nos acercamos a la madre a decirle, mira, yo por lo menos tengo esa costumbre, yo voy y se lo digo a la mamá. Yo voy y se lo digo. Si no me entiende o entiende, qué bueno, pero no me quedo con eso. Incluso a mi familia, a mi propia familia, he tenido que decirle, mira esto que se puede avecinar, que puede pasar. Y no es deleitoso dar malas noticias, ¿verdad? No es bueno, es decir, no es cómodo, no es agradable, pero dice el viejo refrán que guerra avisada no mata soldado, ¿verdad?
Cuando el soldado sabe que se va a enfrentar a una batalla, el soldado se prepara, se alista, hasta psicológicamente se prepara para enfrentar. Pero imagínense que llegue, esté el ejército durmiendo y le comiencen a caer bombas. Se mueren. Entonces, mis queridos hermanos, lo más humano, cristiano y espiritual que podemos hacer es cuando veamos alguna falta, ya sea en el hijo de otro, en la persona de otro, en lo que sea, acercarnos a esa persona y hablarles y decirles, mira, ten cuidado, ten precaución. Y yo sé que Dios va a bendecir a esos atalayas. Gloria a Dios, Dios los va a bendecir. Entonces hay otro tipo de atalaya, que no son atalaya, es como decir la marca china, el billete falsa. Son gente que se saben la vida, obra y toda la enciclopedia de tu vida se la saben, ¿no? Conocen, saben lo que está pasando, el último pecado de la iglesia, el que está caído, el que no. Hay gente que están... tienen a Google ahí actualizado, pero jamás hacen un ayuno por esa persona, jamás van y le dicen, mira, esta gente realmente lo que son unos chismosos, son gente chismosa, que van a recibir juicio de Dios. Porque no es solamente que lo saben, sino que van y lo propagan. Oye, mira fulano, mira fulano. Y entonces, lejos de orar, de dolerse, porque obviamente las cosas se filtran. Pasa cualquier cosa en la iglesia y uno se entera. Pero es decir, la actitud que tomamos ante eso deja mucho que decir de nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo hace unos años atrás, supe de un pastor de nuestra iglesia con unas habilidades increíbles, un don para predicar, que era mi predicador favorito. Me deleitaba escuchando a este hombre. Y cuando supe de su terrible caída, ojalá y no sea irreversible, pero yo lloré. Lo lloré como si fuera mi hijo, como si fuera mi padre. Se me destrozó el corazón y yo le decía al Señor, búscalo, rescátalo, tráelo, no te lo dejes quitar. Así me ha pasado así con varias personas. Y uno sufre, ¿verdad? Uno sufre. Bueno, y uno no puede hacer nada porque lejos y ni modo. Pero nuestra actitud ante la muerte espiritual de alguien deja mucho que decir de nosotros. Claro, a veces uno llora por Saúl, como me pasó una vez. Eso fue una experiencia tremenda. Estaba llorando por un alma que se había apartado, había sido misionera, había sido usadísima por Dios, nacida en la iglesia y de todo, pero se tiró al mundo. Y yo estaba que me moría, estaba yendo a su casa y el corazón se me quería salir. Yo decía, Dios mío, me va a dar una cosa, aguante este corazón porque no voy a poder soportar. Y cuando llego a su casa, la muchacha, la mujer, muy en choro, muy así, vestida como riendo, gozando, y yo aguantándome el llanto ahí hasta que salí y empecé a llorar, a gritar, a llorar, y hasta que Dios me dijo, no llores más por Saúl. No es lo mismo llorar a Jonatán que llorar a Saúl, ¿ok? Y entonces ya cuando se trata de Saúl, uno llega a amar a Saúl como lo amó David, ¿verdad? David amó a Saúl y lo respetó y lo honró hasta después de muerto. Gloria a Dios. Pero ya llegó un momento que, bueno, Saúl ya no tenía remedio ni vuelta atrás. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor nos llama a ser atalayas.
¿Cómo podemos diferenciar un atalaya espiritual de verdad a un atalaya trucho, un chismosango? Hay gente que le gusta saber todo, todo. Cómo fue la cosa, qué hora, dónde, cómo, cuándo, por qué, para qué y por qué. Pero no es para ayudar, no es para orar, no es para chismear. Entonces los atalayas truchos, ¿verdad? Que vienen y te preguntan y quieren todos los detalles, pero después para ventilar, como dice la canción esa cubana, voy a publicar tu foto en la prensa. Así hacen los atalayas truchos. Los atalayas truchos son simplemente chismosos profesionales. Se ganan tu confianza, vienen hechos los condolidos, vienen hechos los empáticos, y vienen para que tú le eches todo el cuento y después yo tener toda la información y después ventilarla. Estos atalayas truchos son malintencionados, es decir, no tienen buena intención cuando quieren saber de tu caso, quieren saber de las cosas de la iglesia. Porque miren, hay gente que están apartadas de la iglesia incluso, pero saben todos los detalles de la iglesia. Gente que no está en la iglesia, pero sabe hasta las veces que tú oras en el día. ¿Con qué objetivo? Maldad. Son malintencionados. Algunos de estos atalayas truchos son envidiosos. ¿Ven? Como ellos están mal, algunos están dentro de la iglesia y están mal, entonces se regocijan cuando otros también están mal. Como que eso le echa gasolina a su fuego. Y bueno, no soy el único. Y empiezan, miren a fulano, el hijo de fulano y el hijo de mengano. Y también estos chismosos profesionales, atalayas truchos, son carnales. Usted no puede comentar su problema con todas las personas. ¿Lo sabían? Ni aunque sea un ungido. Hay ungidos carnales, terrenos. Hay pastores que usted no le puede contar sus problemas porque los va a ventilar igual. Desgraciadamente. Oficiales de la iglesia que usted no le puede contar su problema porque lo van a hacer pólvora. Van a tirar fuegos artificiales con su problema. Entonces, hay que saber a quién usted le cuenta sus problemas. Gentes espirituales, que cuando tú le cuentes tu rollo, esa persona pueda decir, mañana puedo ser yo, mañana puede ser mi hijo, mañana puede ser mi matrimonio, mañana puede ser mi familia, ¿verdad? Y con el mismo escrúpulo, con la misma dignidad que tratamos los problemas ajenos, así serán tratados los nuestros también en lo adelante. Entonces, mis queridos hermanos, hay gente que ven lo que está mal, pero simplemente tapan. Ve como cuando usted tiene una herida podrida y usted la venda para que no se vea, pero va a ver, sí o sí. Y no se va a curar así, hay que curar esa herida. Eso mismo pasa con la vida de los hermanos. Hay gente que se mete en cada problema, en cada rollo, que hay que sacarlos, hay que ayudarlos, hay que meterse y sacarlos. Para eso están los atalayas. Y nos pregunta el Señor en esta mañana, ¿dónde están los atalayas? ¿Dónde está la gente que se meta con Dios para que Dios les revele cosas, para que ellos vayan donde están esas almas y las rescaten y le adviertan y las ayuden y se la echen al hombro si es necesario? Muchos profetas murieron en el intento. Tenían una palabra de Dios y eran muertos porque los receptores no tenían ni una gota de humildad ni gota de recepción espiritual y terminaban muertos realmente. Vamos a buscar en Isaías capítulo 56, versículos 11 y 12. Vamos a ver qué dice esta palabra. Miren qué interesante. Hay gente que dice, bueno, cristianos que dicen, no, yo no me meto en la vida de nadie.
Más vale que no te metas en la vida de nadie con mala intención. 10 y 11. Isaías 56. Más vale que no te metas en la vida de nadie para hacer daño. Pero ojalá y no seas como el levita y como el sacerdote que pasando por el camino vieron a un hombre herido, y a veces nosotros somos ese sacerdote y ese levita. No queremos meternos en problemas ajenos, ese es su rollo. Pero miren cómo Jesús citó esa historia, y a veces nosotros tenemos esa actitud. No es mi problema, es su problema. Es su asunto, es su hijo, es su hija, es su esposo, es su rollo. Pero dice la palabra de Dios que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si nos da un cáncer en un ojo, te aseguro que todo el cuerpo se va a morir de cáncer si no se extirpa el cáncer, ¿verdad? Y a veces dentro de la iglesia hay tanta permisión, es decir, la gente que está en autoridad y debe ver las cosas y debe castigar, disciplinar es la palabra, y debe tomar acción en el juego, dejan ese tumor allí. Porque es el hijo de fulano y no podemos disciplinarlo. Dios demandará su sangre de tus manos. Ah, no, porque es el hijo del pastor. ¿Y qué? Dios va a demandar su sangre de tus manos. Ah, no, porque es la hermana del oficial del pastor. ¿Qué importa? Aquí el único infalible, intocable se llama Jesucristo. De ahí en fuera, todingos somos la misma basura, carne de pecado. Ni pastor, ni oficial, nadie está por encima de nadie, solo en responsabilidades. Gloria a Dios. Entonces, lo peor que hacemos a veces, las personas que estamos en autoridad, es condenar al hijo ajeno y exonerar al nuestro, ¿verdad? Tapar la falta del nuestro y exhibir la del miembro del brigadita de luz que tiene su hijito, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios es justo. Ayer hablaba en el colegio, siempre aprovecho las oportunidades para hablar, y una madre me estaba hablando de alguna injusticia, le decía, Dios es justo, y les contaba la historia de David. Urías Eteo era un perro muerto comparado al rey David. ¿Pero acaso Dios no hizo justicia igual? Dios le hizo justicia a Urías Eteo como si hubiera sido un profeta, porque Dios es justo tanto con el impío como el creyente. Y si usted le hace injusticia a un impío, Dios te va a partir la madre a ti, aunque ese sea un impío. Y si le haces injusticia a tu hermano, igual, peor todavía, ¿verdad? Leemos Isaías 56, versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Sus atalayas son ciegos. Escuchen esto, lo que Dios le reprochaba a su pueblo, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito social. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Hermanos, estas palabras no son juego. Esto es para todo el mundo aquí. Esto es para todo el mundo. Usted es un atalaya a menor o a mayor rango, ya sea usted la atalaya de su familia, o sea la atalaya de una iglesia, o sea la atalaya de toda la iglesia a nivel internacional. Usted es un atalaya. Y esto es para nosotros, para todos nosotros. ¿Dónde están los atalayas? Dice el Señor. ¿Dónde están? Bendito sea el Señor. Hermanos queridos,
resumiendo este tema. Hace un tiempo, hace años ya, unos años, fui a una iglesia nuestra y miré, y estaba allí, y vi a un hermano que le habló algo a su hijo, yo no sé ni lo que le habló ni nada, no escuché nada. Pero en ese momento como que Dios me dejó ver como lo espiritual y no eran cosas buenas. Es decir, vi cosas horribles, es decir, percibí en mi espíritu algo terrible. Yo no conozco al hermano, no he cruzado una palabra con él. Pregunté un poquito por él a las personas que lo conocían y me dijeron, bien, tiene sus buenas virtudes, sus buenos talentos, pero tiene un detallingo ahí, problema de carácter, que no es bueno. Y yo llamé a las personas, a las personas pertinentes para lanzar SOS. Le comenté lo que vi, es decir, no en detalles, solamente di para que no, es decir, yo, de hecho, nunca he dicho lo que he visto para no concretarlo con mi boca, porque son cosas terribles. Solo le alerté y que había visto algo malo, algo que a tiempo lo corrigieran, lo ayudaran, lo salvaran, no sé, hicieran algo. Y simplemente me dijeron, yo no veo nada malo. Yo no veo nada malo. Y entonces yo le dije, pero yo sí vi. Y vi en el espíritu, espiritualmente, el mundo espiritual es tremendo. Y yo le decía, esta es cuestión de tiempo, sálvenlo ahora, porque esto es una bomba que tarde o temprano va a explotar. Sálvenlo, si lo quieren, si lo aman, sálvenlo. Según por lo que percibí, todo quedó allí, no hubo ninguna sugerencia, ninguna advertencia, pero yo le dije al Señor, lavo mis manos hoy con este caso. Si algo pasa con esta vida, con esta alma, allá los responsables que van a dar cuenta por eso. Les cuento una historia y termino el mensaje. Se cuenta una historia de un anciano que vivía en la montaña. Y allá en la montaña, toda la gente del pueblo que vivía a la orilla del mar, cerca de la orilla del mar, todos ellos sembraban allá en la montaña porque era una tierra muy fértil, muy fértil. Y entonces, un día, es decir, el anciano vivía allá en la montaña y cuidaba los cultivos y todo eso. Un día se levantó el anciano y le dijo a su nietito, tráeme una antorcha encendida. Y el nietito fue, buscó una antorcha y el anciano comenzó a pegarle fuego a todos los cultivos de trigo, de maíz, todo lo que estaba, le prendió fuego a todo. Y el nietito estaba como, abuelito, ¿qué estás haciendo? Él pensaría, se volvió loco el viejo, perdió la cordura. Y ese era el sustento de esa aldea, de esa ciudad. De ahí comían y demás. Cuando las personas de la ciudad comenzaron a ver que los campos estaban ardiendo, corrieron para allá y de lejos se veía que se le estaba prendiendo fuego a los campos. Y fueron para allá a linchar al viejo. Fueron para allá, todingo, agarraron sus niños, todo el mundo para allá arriba. Querían linchar al viejo porque cuando llegaron vieron que el viejo estaba quemando sus campos. Empezaron a insultarle, a decirle de todo. Y el anciano le dijo, miren hacia el mar.
Hay casos que son de emergencia, hermano. Hay casos que no podemos dejar para mañana, para después. Hay cosas que tenemos que decirlas hoy, porque mañana quizás ya no haya tiempo. Cuando ellos miraron hacia el mar, venía una full tormenta. Y en cuestión de unas horas, todo el pueblingo quedó destruido, tapado, todingo, vino como especie de tsunami y se barrió todo el pueblo. ¿Qué había hecho el anciano? Había salvado la vida de toda la aldea. Pero a veces salvar a alguien tiene un costo. A veces hay que quemarle los campos. A veces hay que incomodar a la gente. A veces hay que ofenderlos en el buen sentido de la palabra. Hay que incomodarlos. Cuando ellos vieron que la vida de ellos había corrido un peligro grave, entonces entendieron que los campos de maíz no eran nada comparado a la vida que el anciano les había salvado. ¿Qué era el anciano? Un atalaya. Y los atalayas a veces tienen que tomar medidas drásticas. Si el anciano se hubiera puesto a pensar, no, quizás la tormentita se tarde un poco, quizás no sube tanto el mar, quizás no va a ser para tanto. Si el anciano no prende fuego enseguida, se hubieran muerto todas las personas de la ciudad, porque lo que él bajaba a avisarles, hasta él se hubiera ahogado. Resumen de este mensaje: Dios te está llamando a ser atalaya. Tú tienes que estar pendiente de la vida de tus hijos, de la vida de tu esposo, de tu esposa, de la vida de tu familia, pero también de tus hermanos. Porque muchas veces Dios nos revela cosas y nosotros las callamos, para que este no piense mal, para que el otro no, porque si voy y le digo, por ahí me mira feo. Que te miren feo, peor es que Dios te mire feo a ti. Peor es que Dios demande de tus manos la sangre de esa alma que pudo haber sido salvada a tiempo. Recuerde, mi querido hermano, Dios está buscando atalayas y pregunta, ¿dónde están los atalayas? ¿Quién dirá como aquel siervo, Señor, heme aquí, envíame a mí? Aleluya. Bendito sea el Señor, y ruego al Señor que unja su iglesia con colirio, que los ojos espirituales de su pueblo puedan ser abiertos, que la intimidad con Dios pueda ser más intensa, más profunda, que nuestra actitud ante el pecado pueda ser al mismo tiempo que compasiva, correctiva. Gloria a Dios, que nosotros podamos llenarnos del Espíritu Santo y decirle al Señor, llévame ahí donde tú quieras llevar una palabra. Gloria a Dios. Porque ciertamente muchas manos van a ser condenadas y mucha sangre va a ser demandada. ¿Verdad? Corrija, sea preventivo. ¿Qué es mejor que la gente te aborrezca a que Dios te deseche? Bendito sea el Señor. ¿Dónde están los atalayas? Dice el Señor. Que el Señor les bendiga y reciba la gloria. Amén.